Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. Hoy vamos a hablar de economía con el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES, que el día de ayer presentó un nuevo informe de la coyuntura económica que proyecta un crecimiento del 4.3% de la economía nacional, menor que la estimación oficial, que supera el 5%. El informe de FUNIDES presenta también una encuesta realizada entre empresarios representativos del sector económico que indican que la corrupción es el factor que más perjudica la actividad económica. Y en la segunda parte del programa estará con nosotros Óscar Gadea, alcalde de Fantasma, una de las zonas que ha sido más afectada por los... Continuamos en Esta Noche y nos acompaña el doctor Carlos Muñiz, economista, director de FUNIDES, la Fundación Nicaragüense de Estudios Económicos y Sociales. Buenas noches, Carlos, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando. Como siempre, me da mucho gusto estar contigo en este programa. El informe que presentaron ayer indica que las proyecciones económicas se han ajustado de manera más conservadora. Dice FUNIDES ahora el crecimiento este año andará en torno al 4.3%. El gobierno insiste en mantener una proyección más optimista por encima del 5%. ¿Cuál es la diferencia? No, bueno, en realidad el gobierno está pensando en un rango entre 4.2 y 5%. Nosotros estamos hacia la parte más baja de ese rango. Las proyecciones que acabamos de sacar en el escenario base son muy similares a las que teníamos en el informe anterior. De hecho, las hemos subido ligeramente para este año y mantenido para los años que siguen. Este escenario está bastante en línea con el del gobierno, pero a su vez en el informe presentamos dos escenarios alternativos. Uno que llamamos escenario de oportunidades, donde suponemos que la inversión privada, que este año está cayendo ligeramente, se recupera en el 2014 y 2015 al ritmo que tenía en el 2011 y el 2012, sí, y entonces estaría viendo más un crecimiento hacia 4,5% el próximo año y hacia 5%, 6% en el 2000. Detengámonos un momento en la situación de la inversión privada este año. Por ejemplo, se estimaba que debía de entrar la inversión de Xinhui, $700 millones por año, o el inicio del proyecto Tumarín, o la inversión que el gobierno dice que está haciendo a través de Albaniza en la refinería. Quiere decir que ese tipo de proyectos no están siendo considerados de tener impacto este año. No, o sea, por ejemplo, Tumarín está atrasado. Ojalá que pueda comenzar el próximo año, y la refinería pues entiendo que va a un ritmo relativamente lento. ¿Y la empresa de telecomunicaciones de Wanjing? Esa no sé, en realidad tampoco se ve que se esté implementando. Nosotros a comienzos de año estábamos pensando que la inversión privada podía crecer a un 5 o 10%. Pero las cifras a julio indican que más bien está bajando como un 1%. Lo que está bien fuerte es la parte de inversión pública, que la inversión pública está creciendo a un ritmo como de un 30% en términos reales, o sea, ajustado por precio. O sea, la inversión pública está compensando... Está compensando. Si la inversión en su conjunto está creciendo como 3.9, 4%, pero dado que la pública está creciendo a un ritmo tan alto, por deducción, por casi aritmética, se puede deducir que la privada está cayendo como 1%. ¿Cómo están las principales exportaciones? El caso del café, por ejemplo. ¿Se puede estimar a estas alturas cuál ha sido el impacto de la roya y cómo terminará el año la caficultura? El café definitivamente en precios ha tenido una caída muy importante, pero en cuanto a volumen, a julio ha experimentado un crecimiento bajo pero positivo de algo así como 2.7%, y eso es porque habían inventarios de cosechas anteriores que se han estado exportando. Para el próximo año todavía hay incertidumbre en cuanto de cuantificar el impacto. Hay gente que te está diciendo que va a ser un impacto bien fuerte, un 20%, otro un impacto un poco menor, hacia 10%. Pero esa es una de las interrogantes que tenemos para el año que viene. Nosotros tenemos, además del escenario base que te mencioné, y este escenario que asume que se recupera la inversión, tenemos un escenario de riesgos. ¿Por qué? Porque primero la economía internacional continúa creciendo bien débil.
Segundo, hay interrogantes en Estados Unidos sobre el retiro de la expansión monetaria de los últimos años, que ha causado mucha incertidumbre, ha causado salidas de capital de los países emergentes y depreciaciones en esos países. Y está este impasse fiscal, que hubo una solución temporal la semana pasada, pero lo que hicieron fue tirar la pelota hacia adelante, ¿no? Por el lado nuestro está siempre la interrogante de si la ayuda de Venezuela va a disminuir ante los crecientes problemas económicos de ese país. Está el impacto de la roya. Está la posibilidad de una caída de los precios de exportación más fuerte de lo que tenemos contemplado. Entonces, como para darle al público, a ustedes y al mismo gobierno un abanico de posibilidades, tenemos también un escenario que le llamamos de riesgo, donde el crecimiento se tira más hacia 2-3%, ¿no? Que es bueno tener en cuenta para estar preparado ante cualquier eventualidad. Ahora, hay un factor que le ha llamado la atención a mucha gente y es que hay una percepción de que hay menos circulante moviéndose en el mercado y que incluso las instituciones financieras están incentivando el ahorro, elevando las tasas de interés. ¿Eso tiene algo que ver con el flujo de recursos de Venezuela? Lo que hemos visto es que el circulante, o sea, el dinero, la plata, por así decirlo, que la gente anda en el bolsillo, que venía creciendo bien fuerte de 2010, 2011 y hasta mitad del 2012, desde mayo-junio del 2012 las tasas de crecimiento han caído y ahora están básicamente estancadas en términos reales, o sea, ajustadas por precio. Una cosa interesante es que siempre el circulante había seguido muy de cerca al IMAE y este año se quebró esa tendencia. Hay varias, digamos, hipótesis porque no hay no hay un estudio que te haya definido. Pero entre las hipótesis que uno puede pensar consisten primero el hecho que la ayuda de Venezuela sigue bien alta, pero no está aumentando. Entonces esto significa que estos programas no están, digamos, incrementándose. Lo otro es que los precios de los principales productos de exportación están cayendo, entonces eso hace que la gente del campo tenga menos recursos por lo general el circulante está en poder de gente de menores ingresos. Está el tema de la roya. Está el tema del frijol, que fue un problema a comienzos del año, después ya se ha estado recuperando. Entonces, todo eso te hace pensar de que las personas de menores recursos tienen, el ingreso no ha subido y por eso es estancado. Hay otra explicación, pero no creo que justifique el comportamiento y son las mejoras, digamos, cambios tecnológicos, por ejemplo, mayor facilidad de estas máquinas para sacar dinero, etcétera, pero eso sería un cambio más lento, no tan brusco como hemos visto. Ahora, este informe coincide con lo que el gobierno ha presentado como su graduación con el Fondo Monetario Internacional en el sentido de que ya no requerirá un programa con el rigor que se llevó a cabo en años anteriores con el fondo, que el fondo será en el futuro nada más hará un acompañamiento del gobierno en su gestión económica. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo lo ven? Algunos sectores han dicho de que esto podría incentivar un cierto relajamiento de parte del gobierno. ¿Qué se debería hacer para que se mantenga en el carril? Bueno, primero hay que recordar de que para que el Fondo Monetario entre en un programa con un país, tiene que justificar que este país necesita los recursos que tiene lo que se conoce como una brecha de la balanza de pagos. En el caso de Nicaragua, en el corto plazo el país no requiere ese financiamiento, pero sí quisiera enfatizar el corto plazo porque esta situación puede cambiar ante las incertidumbres que estábamos hablando. Entonces, entiendo que el gobierno y el fondo consideraron que dado que no hay una justificación, iban a entrar más en una relación como de asesoría, como de asistencia técnica, que le ayudara al país a ejecutar las reformas estructurales que están pendientes y que necesitamos para poder duplicar nuestro crecimiento, pues, y mantener la estabilidad macroeconómica. Entonces, en la medida en que el gobierno tenga la voluntad de ejecutar este programa, por ejemplo, acaba de presentar un programa económico y financiero que a grandes rasgos tiene elementos positivos y va a contribuir si se implementa. Una cosa que nosotros estamos también recomendando es de que el gobierno
periódicamente publique cómo se va evolucionando ese programa, de tal forma que aunque no tengamos los reportes tradicionales del Fondo Monetario, el país pueda continuar. También el fondo en esta asesoría más cerca, más continua pero menos formal, va a externar sus opiniones y eso va a ser también un incentivo para que el gobierno ejecute el programa y que el público sepa hasta qué punto se está. ¿Cómo quedan los compromisos del gobierno con el fondo en el tema de la transparencia? Por ejemplo, se sabe de que está pendiente la reforma de la seguridad social, pero hace un año el asesor económico Bayardo Arce dijo que en Nicaragua se va a hacer una reforma tributaria, una reforma eléctrica, la reforma a la seguridad social y la reforma de la transparencia. Por ejemplo, el gobierno se comprometió a publicar el informe del Infocoop, del Instituto Regulador de las Cooperativas, que nos permitiría conocer algo de las finanzas de Caruna, y nunca las publicó. Sí, entiendo que no las ha publicado y es muy importante que lo haga, pues porque uno de los riesgos que tiene este país es la concentración del apoyo venezolano, ¿no? Y esa es una de las preocupaciones que tiene el fondo por la importancia que puede tener en el futuro macroeconómico del país, ¿sí? Ahora, en las encuestas que publican ustedes en este informe, hay un seguimiento a la percepción que tienen las familias y los consumidores y otro a la opinión que tiene el sector empresarial. Por lo que puedo apreciar de lo que he leído, pareciera como que hay una tendencia de un cierto mayor optimismo entre el sector consumidor que entre los gerentes de las empresas. Bueno, lo que pasó es que en cuanto a los hogares, a los consumidores, en la encuesta de abril detectamos un deterioro muy fuerte en el sentido que las personas que indicaban que estaban en una situación mejor eran mucho más bajas que las que indicaban que su situación se ha deteriorado. Eso sí, eso cambió en junio, donde el porcentaje ya se mejoró, y en la encuesta de septiembre, que ya no tuvimos oportunidad de analizar, porque nos llegó a fines de la semana pasada, el porcentaje de hogares que dicen que están en una situación mejor es igual al porcentaje de hogares que está en una situación inferior. O sea que se equipararon con septiembre del año pasado. En la encuesta de los empresarios de junio, lo que notamos es que el empresariado está diciendo que está evaluando la situación global de la economía del país menos positiva que lo que estaba evaluando en abril, y que la tendencia que había de mejorar la percepción del clima de negocio y del Poder Judicial se deterioró levemente. O sea que hubo un cambio, un pequeño cambio de tendencia. Ahora, uno de los datos que más llama la atención es cuando los empresarios les preguntan, ¿cuántos son estos empresarios que se encuestan acá? La encuesta de junio fueron 81 empresarios. ¿Son empresas grandes, medianas? Son empresas grandes, por lo general representan como el 70% del valor bruto de producción del sector industrial. Le preguntan cuáles son los factores que más afectan negativamente el clima de negocios y la actividad económica, y el principal factor que mencionan es la corrupción. 87% dice corrupción, 87% también menciona el costo de energía, pero pareciera que la corrupción aparece incluso igual o por encima de lo que tradicionalmente son factores económicos. Sí, la corrupción siempre ha sido señalada por los empresarios como un factor que está afectando negativamente la actividad económica, y otros factores, como usted dice, pues son la energía, que salió bien relevante esta vez también. Ahora, eso que aparece en esta encuesta no pareciera tener una correspondencia, por lo menos con lo que plantean los líderes del sector privado. Cuando nosotros los vemos en reuniones con el gobierno, nadie dice nunca, aquí se está discutiendo el tema de corrupción porque está afectando el clima económico, o en ese diálogo, pues en esa búsqueda de consenso que tienen las cámaras empresariales con el gobierno. ¿Será que no están enterados o que no están recogiendo el sentir de lo que dicen esas 80 empresas más importantes? No, yo no he estado en estas conversaciones, pero sí supongo que es uno de los factores que le mencionan al gobierno, pues el tema de la corrupción. No me consta porque no he estado, pero sí estoy seguro que es un tema que tocan. ¿Y los otros temas son precio de la energía? Precio de la energía, costo de las materias primas. Costo de materias primas y factores positivos, por ejemplo, la demanda interna la ven fuerte, y la disponibilidad de crédito de mediano y largo plazo.
que para los empresarios grandes no constituye un problema, pero sí para empresarios medianos y pequeños sí hay problemas de disponibilidad de crédito. De hecho, el informe especial que ustedes presentan sobre el crédito señala esa tendencia a la concentración del crédito. Exactamente. Nosotros en el informe resumimos un estudio que vamos a publicar próximamente que precisamente indica que hay una alta concentración del crédito en pocas actividades, digamos, dentro de sectores en pocas actividades, y que una parte muy importante del crédito, creo algo así como 40%, correspondía a menos del 0.5% de operaciones, ¿no? Esto no es un problema ocasionado por los bancos, sino que es un problema que refleja factores más fundamentales, ¿no? Como problemas de información que pueden tener los bancos para evaluar la capacidad de repago de los individuos, problemas de hipotecas, que a veces están ligados a derechos de propiedad, que la gente no tiene la hipoteca, problemas de preparar proyectos que puedan ser financiados, el tamaño del mercado. Los empresarios pequeños a veces consideran que los requisitos son muy engorrosos, aunque son requisitos en realidad normales, pero a lo mejor no tienen los activos o las garantías. Las microfinancieras llenan ese vacío ese servicio que no está brindando la banca. Lo llenan en parte, sí, pero también tienen algún tipo de problema, aunque digamos en el caso de las micro, el tema de garantías es más fácil de solucionar a veces con estas garantías colectivas. ¿Este es el último informe de FUNIDES de este año? No, vamos a presentar uno en diciembre también, que va a ser más corto, pues, porque no... Más corto y seguramente ya más concluyente en relación pues, a las variables exactamente, más importantes. Sí, porque digamos este informe lo hicimos con información a julio y el próximo posiblemente lo vamos a hacer con información a septiembre. Gracias al doctor Carlos Muñiz. Vamos a una pausa, regresamos con Óscar Gadea, el alcalde de Pantasma. ¿Cuál es la situación en este municipio después de los enfrentamientos entre el ejército y los grupos armados que las autoridades califican de delincuenciales? Ya regresamos.